Hola, muy buen día a todos los que ya nos están acompañando. Bienvenidos a un seminario web más de parte de Excel Solar. Y esta semana nos acompaña el equipo de JA Solar, los ingenieros Hugo de la Rosa y Pablo Muñoz, que nos van a platicar un poco sobre las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para tener una correcta instalación fotovoltaica. Hola Hugo, hola Pablo, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, Daniel, Muy ¿cómo bien. están? ¿Qué tal, Daniel? Excelentes ya, listos aquí para aprender un poco más. Les hacemos el comentario. Está habilitado el apartado de preguntas y respuestas. Cualquier duda que vaya surgiendo durante la presentación, con toda confianza pueden dejarla por este medio. Y ya sea si no se responde durante la misma presentación, al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para que se vayan sin ninguna duda después del día de hoy. Entonces, sin más por el momento, adelante, Hugo. Perfecto. Gracias, Daniel. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar presente en este webinar, un evento más que estamos haciendo con Excel Solar. Mi nombre es Hugo de la Rosa. Trabajo como Sales Manager para J Solar México. Me acompaña mi compañero Pablo Muñoz, quien es nuestro Technical Manager México y Centroamérica y Caribe, si no me equivoco también. Entonces, vamos a tener una muy buena plática para conocer desde temas como qué diferencias hay entre monofacial y bifacial, buenas prácticas que nosotros recomendamos en operación y mantenimiento, y temas de parámetros de diseño, para que ustedes puedan considerar en sus proyectos y en las instalaciones que van haciendo. Entonces, vamos a arrancar. Primero que nada, vamos a hablar un poquito de J Solar. Entonces, en esta parte, me toca a mí. Voy a hablarles un poquito de la empresa. Yo sé que ustedes al ser clientes de Excel, seguramente ya han escuchado o han utilizado quizá la marca. La idea es empezar a conocer un poquito más, no nada más de la historia, sino también certificaciones y algunos proyectos en los que hemos trabajado. Entonces, vamos a arrancarle. Recordando lo que dijo Daniel, si es que llegan a tener alguna duda, adelante la pueden ir escribiendo en el chat. Iremos respondiéndolas como vayan saliendo o si hay tiempo al final, también podemos tener ahí un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Bueno, vamos a arrancar. Primero que nada, J Solar tiene 20 años en el mercado. J Solar es una empresa que se constituyó ahí cerca del 2005. Empezamos originalmente siendo la empresa que construía o fabricaba lo que eran las obleas, las celdas, para después vendérselas a otros fabricantes. Sin embargo, al ver que había la capacidad de nosotros integrarnos verticalmente y poder desarrollar también los módulos, emprendemos en esta nueva aventura y pues prácticamente desde los últimos ya 15 años hemos estado en el top de esta industria. Estamos presentes en más de 178 países, somos más de 50,000 empleados y un dato importante es, tenemos un 14% de lo que es el market share o de la presencia global en el mundo. O sea, de prácticamente todas las instalaciones que se hacen hoy en día en el mundo, el 14% es instalado con JA Solar. Tenemos una alta presencia y como les decía, tenemos una capacidad muy grande. Actualmente, de los Big Four empresas que hay de fabricación de módulos fotovoltaicos, nos encontramos. Tenemos una capacidad de 100 gigawatts de módulos fotovoltaicos. A esto para poder aterrizarlo, siempre me gusta recordarles, el año pasado en México se instaló cerca de 1 gigawatt solamente en generación distribuida en 2024. Y pues nosotros pudimos fabricar 100 gigawatts en el 2024. Entonces tenemos más que la capacidad para cubrir el mercado mexicano, pero también estamos presentes en muchos otros mercados y eso lo vemos en nuestra presencia global. Nuestra presencia global es en los mercados más importantes. Sabemos que China, Asia es uno de los mercados más importantes que tenemos en el mundo. De ahí es una cuota prácticamente casi un 40% de todo lo que se instala. Sin embargo, también estamos presentes en lugares como Asia, Oceanía, África y el continente americano, siendo Latinoamérica, Brasil, uno de los países con mayores proyectos, también Estados Unidos y México. Entonces, platiquemos un poco de Latinoamérica, que es los que estamos aquí presentes. Tenemos un equipo local de marketing que nos está ayudando con presencia desde Colombia. Tenemos un equipo técnico local también dividido en las tres diferentes áreas de Latinoamérica: México, Centroamérica, Cono Sur, Brasil. Y estamos presentes de manera comercial con personal en México aquí, que somos 3 personas que estamos ayudando a todos ustedes cuando tengan alguna duda o si podemos apoyarlos con algún proyecto. Algunas de las alianzas que hemos trabajado en el pasado. Como les digo, gran parte de la cuota de lo que nosotros trabajamos en el mundo
es con desarrolladores y constructores en China. Entonces, aquí vemos una gran cantidad de desarrolladores de China. Sin embargo, hay algunos nombres más reconocidos. Vemos gente como Iberdrola, vemos gente como Samsung, Acciona, Enel, empresas de gran tamaño que están invirtiendo en proyectos en diferentes mercados del mundo y con ellos hemos trabajado en formar algunas relaciones. Tema de rankings. Bueno, aquí es importante reconocer que la empresa, como les digo, J Solar, con los más de 20 años que tenemos ya de presencia, pues prácticamente tenemos en la lista Tier 1 Bloomberg reconocidos por los últimos más de 7 años. Entonces, somos una empresa que día a día o año con año ha estado siempre cumpliendo con el tema de estándares de calidad, verificaciones, certificaciones por terceros laboratorios y eso a nuestra calidad y nuestra entrega de producto nos ha hecho una empresa con mucha confiabilidad. Sin embargo, me gusta recordar aquí que la lista esta de Tier 1 cada vez se va haciendo más grande, cada vez hay más competidores, sabemos que hay muchas empresas que entran. Actualmente hay cerca de 35 empresas que se encuentran dentro de esta lista. Por lo que me gusta más mencionar este otro ranking, que este ya se llama Wood Mackenzie, que es un ranking que evalúa no nada más la cantidad de módulos que se importan al año, sino también temas como cuántos laboratorios terceros han estado evaluando nuestros módulos bajo los estándares, qué tanto estamos en el cumplimiento en temas como de sustentabilidad, qué tan verticalmente estamos integrados y tenemos la capacidad de controlar desde la materia prima hasta los módulos y pues nosotros nos encontramos ahorita en la segunda posición en este ranking, siendo la segunda empresa que más importa módulos a nivel mundial. Entonces es un gran reconocimiento. De esa manera ustedes, cuando trabajan con nosotros, saben que están trabajando con una empresa que está activa, que financieramente es muy estable y que también siempre está preocupada por los temas como responsabilidad social, sustentabilidad y calidad. Algunos de los track records son los proyectos que hemos hecho en Latinoamérica. Aquí son bastantes. Como les dije, México, Cono Sur, Brasil han sido mercados muy importantes para J Solar. Aquí en México podría mencionar alguno como un Tuli México, 187 megawatts, o algún proyecto un poquito más grande como lo que sería un Potrero que tiene 296 megawatts. Sin embargo, gran mayoría de estos proyectos los realizamos en la época del 2018, 2019, cuando fueron las grandes subastas. Cuando esto cambió, cuando hubo un cambio en la política y en la administración del país, nosotros nos orientamos a ver el crecimiento en otros mercados, como es Centroamérica y como es Sudamérica. Entonces, algunos de esos proyectos aquí los vemos en imágenes, pero la gran mayoría de estos proyectos vamos a ver que son plantas con módulos bifaciales, algunos de ellos quizá ya de más antigüedad, de 2016, 2015, que todavía son monofaciales, pero prácticamente de 2017 en adelante estamos viendo la gran mayoría de ellos en bifaciales. Proyectos que, como les digo, del 2018, 2019, una gran oportunidad de desarrollar aquí en México, pero al ver que a partir del 2020 empecé a cambiar esta política, nos empezamos a mover a otros mercados. Mercados que tenían oportunidades como Centroamérica, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Colombia. Han sido mercados que en los últimos 5 años han estado aportando una gran cantidad de potencia y de capacidad y que para nosotros han sido mercados que nos han ayudado mucho a crecer en Sudamérica. Sin embargo, como todos sabemos, ahorita ha habido muchos cambios en México. De hecho, estamos esperando que 2026 en adelante sea una transición, una etapa de transición para volver a entrar a proyectos y lo vemos por la gran cantidad de desarrollos que empiezan a pasar. Desde ahorita estamos enterándonos de proyectos que se están evaluando para 2026 en adelante y eso probablemente nos va a ayudar mucho a poder hacer esta transición energética y el objetivo que tiene el país. Bueno, prácticamente estos son los proyectos que estamos haciendo ahorita, 2024, 2025, muy activos, como les digo, en Sudamérica y Centroamérica. Y con esto creo que ya terminamos. Ah, no, me falta una parte, la parte de las certificaciones. Todos los módulos cumplimos con lo que serían las dos certificaciones por parte de laboratorios como ISE o TV. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan que si alguna vez tratan con algún cliente que les llega a preguntar por algún tipo de problemática que pudiera tener el sitio, no sé, que está muy cerca del agua salada, que hay cerca de amoníaco, que hay cerca de una zona donde puede haber nieve, que puede llegar a suceder,
Es importante que sepan que tenemos no solo las dos certificaciones, que es el 61215 y el 61730, sino que tenemos muchas más. Hay un amplio compendio de las pruebas que se han realizado y la gran mayoría, si no todas estas pruebas, por laboratorios terceros. Entonces, ustedes pueden tener la confianza de preguntarnos a Pablo o a mí, ¿sabes qué? Me llegó esta oportunidad, pero me dicen que está en este lugar el proyecto. ¿Será que el módulo podrá aguantar esas condiciones? Lo más seguro es que sí. Nuestros módulos están diseñados para trabajar prácticamente en la gran mayoría de las condiciones que hay en el mundo. Estos son algunos de los laboratorios terceros. Estos laboratorios terceros, como les digo, nos ayudan a evaluar los estándares de calidad que nosotros tenemos con nuestros módulos y que ustedes tengan la confiabilidad del producto que están adquiriendo. A partir de aquí, voy a darle la palabra ya a Pablo. Pablo, nuestro technical manager. Vamos a hablar ya ahora sí de la parte, como les decía, de las diferencias de los módulos monofaciales y bifaciales, hablar de parámetros de diseño, hablar de buenas prácticas y que de la viva mano de Pablo, que tiene pues, más de casi, ¿qué serán? 15 años de experiencia en esto, si no es que mucho más en gigawatts instalados, podrá ayudarnos a entenderlo. Entonces, Pablo, te dejo tu palabra y cualquier cosa, aquí estoy al pendiente. Gracias, Hugo. Muy buenos días a todos los participantes de este webinar. Eh, para empezar, si quieres darle a la siguiente diapositiva, Hugo, por favor. ¿Qué es un módulo bifacial y qué es un módulo monofacial? Muchos se preguntan la situación de qué es mejor, qué no es mejor, si es bueno, si no es malo, la tecnología que ya hemos implementado, que son los monofaciales. Para empezar, el monofacial es un módulo que se comprende de un solo lado activo, ¿sí? De generación de energía, ¿vale? Tiene su moldura de aluminio, un vidrio frontal, la celda monofacial. Digamos que aquí desactivamos por el backsheet la parte trasera del módulo. En el módulo bifacial tenemos dos caras expuestas, las dos caras expuestas de la celda. Muchas creencias da a que son dos celdas diferentes, pero no, la celda tiene dos lados y por tener dos lados puede tener esa captación en ambos lados de la celda. Y esta en el módulo bifacial está activada por tener un vidrio trasero en vez del backsheet convencional de un módulo monofacial. La que sigue, por favor. ¿Qué es la captación de irradiación? En el caso del monofacial, como se los comento, solamente está activa la parte frontal del módulo y en el módulo bifacial tiende a ser la parte trasera la absorbente de luz difusa o reflexión de la irradiación que esté presente en el sitio. La que sigue. ¿Qué nos da las ventajas? Tener dos vidrios nos da una homogeneización, digamos, zonas homogéneas de la distribución de cargas mecánicas dentro del módulo, ¿vale? El tener esta característica de tener dos películas o coberturas de vidrio nos da una mejor nos da mejores propiedades mecánicas a situaciones de vibración o, digamos, de durabilidad a esfuerzos mecánicos. El monofacial es un encapsulado no homogéneo, el cual puede llegar a sufrir mayor estrés mecánico a diferentes cuestiones, vibraciones, movimientos, esfuerzos. Y en esta situación, pues digamos que esta es una ventaja del módulo bifacial sobre el monofacial para poder tener una durabilidad y resistencia mecánica mayor en nuestras instalaciones. La que sigue, por favor. Ah, módulos bifaciales en tejados, instalaciones coplanares, en estructura fija. Como decía, el módulo bifacial, muchos se preguntan que dicen, es que no voy si el módulo está delimitado, tiene una potencia de 620 watts,
si tapo la parte de atrás, me va a dar menos. No. El módulo en sí está calificado y para recibir los 120 watts por la parte frontal. La parte trasera es una ganancia surplus que se puede llegar a tener. Sí, en situaciones coplanares o en situaciones de estructura fija, en la situación coplanar definitivamente solamente vamos a tener la ganancia por la parte frontal, ¿vale? No queda espacio en tener una reflexión trasera de luz y en estructura fija tenemos mucha estructura, pero también depende del suelo en el que esté o el tipo de terreno en el que esté situado. Si el tipo de terreno, y eso vamos a hablar un poco más adelante, si el tipo de terreno tiene una buena reflexión y tenemos un área disponible expuesta del módulo bifacial, ahí vamos a tener una ganancia. Hay una correlación entre el tipo de terreno y el área expuesta del módulo por la parte trasera. Adelante, por favor. Tipos de módulo. En este caso son, digamos, los puntos calientes. El módulo bifacial tiene una conductividad térmica mucho mucho mayor, ¿sí? Digo, mucho menor, en cierto modo, disipa mejor el calor, tiene mejor difusión térmica, ¿sí? Que el módulo monofacial. El módulo monofacial, por tener el backsheet, la cobertura plástica, pues puede llegar a sufrir mayor, es más susceptible mejor a tener puntos calientes. ¿Sí? La concentración de calor puede ser más precisa, o sea, más localizada, se podría decir. El módulo bifacial, por tener esta característica de un cerámico, porque el vidrio es parte de la familia de los cerámicos, tener una disipación de calor mucho mayor. Entonces no habría una concentración y pudiese ayudar. Esto beneficia mucho al módulo. También en su funcionamiento eléctrico. No sabemos que los coeficientes de temperatura pueden llegar a afectar mucho al módulo por la cuestión en dónde estén instalados. La que sigue, por favor. Clase de seguridad contra incendios, súper importante. El módulo convencional o módulo monofacial tienes una clase C o L tipo 1. ¿Qué representa este tipo de clase de fuego, no? No es como que, es que es contra fuego o no. El chiste de la situación, ¿sí? Es no propagar el incendio, el que no tenga materiales que propaguen o sean ignífugos a alta velocidad para la propagación. El módulo convencional o monofacial la tiene. ¿Por qué? Porque tiene una película de plástico. Entonces tiene esa clase C tipo 1. El módulo de bifacial tiene una clasificación mayor porque ya no tiene esta situación del plástico, tiene la parte trasera de vidrio. Y este vidrio, pues los vidrios no son ignífugos, se derriten y tienden a altas temperaturas a hacer derretirse o destruirse. Y no es un material que alimente el fuego, ¿sí? Sí se ven ahí unos ejemplos catastróficos, pero son situaciones de control. ¿Sí? No propagan tanto el fuego cuando se llega a tener. A la que sigue, por favor. Esto es lo que les estaba comentando. Aplica a materiales diseñados para entornos con mínima exposición al fuego. Aunque no ofrecen resistencia al fuego, cumplen estándares de seguridad para prevenir su propagación. Eso es UL tipo 1. El tipo 29. Se otorga materiales diseñados para ofrecer resistencia al fuego en aplicaciones específicas. Estos productos cumplen estándares rigurosos y soportan exposición directa al fuego durante un tiempo definido. Es, es muy fácil. El plástico se prende rápido, el vidrio no. ¿Sí? La diferencia clave es prioriza la seguridad básica, la prevención de la propagación de fuego, es lo que les estaba comentando, mientras el tipo 29 garantiza una resistencia más robusta al fuego en aplicaciones específicas. La que sigue, por favor. La durabilidad. El tener un doble cristal nos da impermeabilidad alta.
mayor resistencia a altas temperaturas y mayor garantía al rendimiento, que sería ampliar 5 años más en generación sobre el módulo. El monofacial. La impermeabilidad es buena, sí, pero si en algún momento en la instalación se llega a dañar el backsheet o alguien o algo lo raspa o genera una raspadura sobre este backsheet, ya tenemos una posible falla de aislamiento del mismo módulo. Buena resistencia a altas temperaturas no es la mejor. Se puede llegar ahí, mm, puede tener alguna afección por altas temperaturas el backsheet, entonces se recomienda usar en lugares de alta temperatura, con alta humedad, el módulo bifacial. Garantía de rendimiento, 25 años, son 5 años menos y es por la cuestión de tener materiales que puedan ser afectados por muchas cosas o por por el medio ambiente para este rendimiento, ¿vale? La que sigue, por favor. La degradación. En un módulo bifacial tenemos un 1% en situación de primer año de LEED, ¿sí? Y de año 2 hasta el año 30.4 subsecuente cada año, ¿no? Tenemos una degradación lineal al cual nos da mayor eficiencia durante los 30 años, ¿sí? A comparación de un módulo monofacial que tiene un 2% el primer año y 0.55 el subsecuente. Entonces, creo que podemos llegar a tener una ganancia, si se dan cuenta, en el año 30 tenemos un 87.4 con el bifacial y al año 25, si los queremos comparar, tenemos un 5% de diferencia casi entre los años 25 de un bifacial a un monofacial. El que sigue, por favor. Volvemos al mismo tema, creo que es un tema que todos han tenido así una situación de... am, es que me estoy concentrando, acaban de hacer unas preguntas y me gustaría responder esto. Si la misma celda de ambos lados, si es la misma celda de ambos lados, ¿cómo se desempeñan ambas caras? ¿Por qué la cara frontal puede tener un mejor desempeño o cómo es? Es muy fácil de decir. Digamos que la cara frontal expuesta está siendo atacada por la luz o la irradiación solar al 100%, ¿vale? Tenemos una exposición total. La parte frontal no está siendo atacada directamente por la irradiación, es solamente un reflejo del ambiente, la luz difusa que se tiene, ¿sí? Si yo tuviera la misma irradiación por los dos lados, pues tendría una situación muy benéfica, pero el módulo tendría que ser modificado a recibir de ambos lados esa situación. Cuando nosotros hablamos de albedo, y ahorita voy a llegar a esa diapositiva, es esa reflexión. Oye, yo le estoy poniendo un material blanco, reflejante, ahí voy a tener mayor desempeño, ¿sí? Voy a tener una mayor, si estamos hablando de un 620, podemos llegar hasta 665, 660. ¿Sí? Pero esto es una situación costosa. El manejar un material reflejante de alta reflexión, ¿sí? Necesita un alto mantenimiento, necesita estar siendo limpiado, necesita estar siendo, digamos, controlado para poder tener esa reflexión constante. No sé si a Jorge Sosa le respondí la pregunta. Continuando con esta situación del comparativo monofacial versus bifacial, eh, el módulo bifacial, por tener dos hojas de vidrio, es mucho más pesado, totalmente de acuerdo, pero estamos manejando situaciones de potencias más altas. Entonces, si yo estoy manejando 10 piezas de 500 watts, ¿por qué no manejar 8 o 7 de 620? Entonces ahí yo compenso en cierto modo el peso que estoy dejando sobre no sé, el techo, la techumbre, las láminas, el techo de lámina, los corrugados. Entonces yo compenso ahí cantidad por peso, cantidad por peso. Si voy a usar 10 con 540, voy a usar 8
7 con 620, 630, ¿vale? Creo que eso se puede mitigar, es un comparativo, sí, pero si se dan cuenta, pues son las mismas características y el bifacial tiene mayor rendimiento a nivel materiales y producción a largo plazo. La siguiente, por favor. Lo que estábamos hablando, ¿no? Estimación de la ganancia bifacial. La respuesta que di ahorita depende mucho del tipo de terreno que tengamos por detrás de la estructura, ¿sí? Para poder brindarle esa situación. En México nunca se va a ver un 82% de una nieve fresca, pero digo, la experiencia a mí me ha dado estar en lugares donde neva y cuando sale el sol y hay una reflexión, podemos llegar a tener, en ese caso a mí me tocó un módulo de 540 y llegamos hasta los 600, ¿vale? Por tener esa situación de nieve, pero aquí no la tenemos. Y como vuelvo a decir, si le voy a poner un material de alta reflexión, le voy a aumentar el costo de operación y mantenimiento a la instalación. Ambiente urbano tiene un 14 al 22%. La grama de 15 a 25. Nieve húmeda 55 a 75. Asfalto seco de 9 a 15. Entonces son factores que nos pueden beneficiar, sí, pero en sí es en qué entorno lo voy a meter. Le voy a meter una capa de aluminio y pulirla cada mes o cada 15 días, limpiarla. ¿Cuánto dinero me va a costar? ¿Me beneficia tener esa capa de aluminio o esa lámina de aluminio para generar más? En instalaciones de distribuida y comercial industrial, creo que lo frontal es lo que nos beneficia para el uso constante. En proyectos de utility, que sí tenemos que meter a veces más energía o compensar energía por indisposición o indisponibilidad de zonas de la planta solar, ahí sí, ¿vale? Por eso se usan seguidores, por eso en el seguidor se implementa un módulo bifacial y el movimiento del seguidor con esa, digamos, tener grama, tener piedra blanca o algún tipo de superficie reflejante, ahí sí puedo beneficiarme, ¿no? En instalaciones en techo, si yo tengo un impermeabilizante blanco, ese impermeabilizante blanco me va a beneficiar. Y ahí no tengo que estar haciendo tanto operación y mantenimiento porque es blanco. Se puede llegar a opacar, pero no estamos hablando de un asfalto seco, 9-15%, ¿vale? Entonces son situaciones que uno debe de contemplar. La que sigue, por favor. ¿Cómo calcular la reflexión expuesta total aparente trasera del módulo? En este caso estamos utilizando un módulo de ham 72D40 de 600 watts. La potencia es 600 watts. El ISC es de 14.48 amperes. El albedo expuesto, puedes regresar rápidamente a la pasada, 14%. Estamos hablando de un ambiente urbano, ¿vale? Si puedes avanzar, por favor. Un ambiente urbano, un carport podría ser, no sé, en una instalación el impermeabilizante o la superficie es roja, es negra, es gris, no sé, 14%. Factor de bifacialidad, nosotros manejamos un 80%. ¿Por qué? Otra de las situaciones de la pregunta que nos hicieron es que ¿por qué no el 100%? Porque tenemos por la parte trasera, pues estructura, ¿sí? No está expuesto al 100%. Y esa estructura nos genera sombras. No vamos a colgar de unos hilos en los módulos, ¿no? Es como medio lógico para poder tener toda esa exposición. El albedo por el factor de bifacialidad, el 14% de la zona por el 80% nos da 11.2%. La irradiación total frontal más trasera es el 100% de lo que tenemos la frontal, más el 11.22 nos da 111%, contando ambas caras, conformando el entorno en el que está.
El ISC por el 111%, digamos que nos da 16.10 amperes en total del módulo. Eso se refiere a generar más potencia, ¿vale? La que sigue, por favor. Esto es una situación, digo, en DG sí tiene la variante el PV-Syst, pero ya a niveles de pues CNI o Utility se activa esta situación de bifacialidad. Nosotros como JA tomamos en cuenta cuando no tenemos ese valor por parte del cliente, nosotros tenemos nuestras tablas para poder identificar qué valor hay que darle, ¿sí? Cómo está constituido el parque, si es estructura fija, si es seguidor, y de ahí nosotros tomamos, ¿no? Las variables que podría decir es el factor de vista, factor de sombreado, la distancia entre mesas, altura sobre el suelo. La altura sobre el suelo se identifica más por la situación en una estructura fija de frontal a trasero y en un tracker de la inca de nivel piso hacia arriba, ¿vale? La radiación directa y difusa en la parte posterior. Como les digo, una es, se necesitaría tener un albedómetro, ¿sí? Para poder medir esto y que nos diesen el valor. Adelante, por favor. Una comparación muy rápida, en donde aquí es un ejemplo de una instalación coplanar. No tenemos una ganancia por la parte trasera, ¿vale? En este caso, a los 25 años, ¿sí? Se podría decir, tenemos una ganancia menor de como 100, ¿cómo no? Estamos hablando de una diferencia de poquito más, ciento y tantos megawatts, pero por la situación de que el bifacial tiene, sí, una capa que no se degrada tanto como el backsheet, aquí le podemos ganar 5 años más de generación, ¿vale? En este caso de 5 años de generación, ¿sí? Nos puede beneficiar mucho, o sea, a un periodo de retorno de inversión, pues lo puede mitigar mucho antes, ¿vale? Deme un segundo, es que estoy haciendo aquí la operación. Son 92 megawatts. 92 megawatts. Eso es un mundo, ¿saben? Entonces, son situaciones que a largo plazo nos beneficia mucho el poder tener un módulo bifacial. Adelante, por favor. Aquí sí ya hay una ganancia bifacial. Aquí sí se ve una gran diferencia. A 25 años ya estamos hablando de 2000 megawatts, ¿sí? Y aquí ya tenemos una ganancia del 2.33% en energía. Es un mundo, es mucho dinero, en su bolsillo o en una generación. Entonces, tomar en cuenta que no solamente es una situación de, es que pesa mucho, es más grande. ¿Qué beneficio me va a dar hacer el cálculo del proyecto con bifacial? Adelante, por favor. Ventajas y retos del panel: garantía de 30 años, seguridad contra incendios, durabilidad, degradación menor, resistencias mecánicas mayores, puntos calientes reducidos. Ya el reto del peso, como se los comento, uso o puedo usar menos estructura, ¿sí? Puedo usar menos piezas en techos y yo ya compenso ese peso que me estaba abrumando. Adelante, por favor. Las aplicaciones, sistemas de energía coplanar, no hay ningún tema. Sistemas con estructura fija, ningún tema. Y sistemas de energía fotovoltaica de suelo con seguidor. No se da mucho en DG o en comercial industrial, pero sí a nivel gran escala. Adelante. Algunos ejemplos. Funcionan perfectamente, no hay ningún tema. Y lo que se puede, en lugares donde tengamos ese albedo, pues sí se puede llegar a aprovechar la parte trasera. Adelante, por favor.
Importante, parámetros de diseño. ¿Qué es lo que se tiene que tomar en cuenta? La siguiente diapositiva, por favor. Reglas de oro para la realización de trabajos eléctricos. Desconexión de fuentes de alimentación, un corte efectivo. Siempre se tienen que usar OCDPs, siempre se tienen que usar, y esto es por norma. Independientemente que a veces la norma tenga excepciones, por cuestiones de identificación de circuitos y desconexión de circuitos independientes por seguridad del usuario, todos los circuitos, todos los strings, todo lo que tenga que ver debe de tener un método de desconexión a diferentes puntos. Sí, esto es una regla de oro y lo pueden ver en el NEC, es la 690.2, si no mal recuerdo. Y en la NOM, creo que es la 680, no recuerdo qué capítulo es. Bloqueo y señalización para evitar reconexiones, sistema LOTO. Logout, lockout, tagout. Siempre hay que tener un sistema LOTO. 15, 14 amperes pueden ser fatales para cualquier humano. Verificación de ausencia de tensión. Hay que tener la plumita famosa para ver que no haya algún tipo de tensión. Puesta a tierra y cortocircuito, súper importante tanto para los equipos como para los humanos. Una fuga de electricidad y está pegado a la estructura y lo tocan, mal. Hay que revisar todas las conexiones, todos los home runs, todas las trayectorias para evitar esto. Y más si se usa tubería de acero. Protección y señalización de la zona de trabajo. Mega importante. He visto muchos accidentes donde esto no se está cumpliendo. Adelante. Aspectos mecánicos y generales del módulo. Sabemos que dependiendo del tipo de potencia o el tipo de tamaño, hay que respetar, hay que verificar qué tamaño tengo, qué estoy usando, cómo lo estoy usando. En este caso estamos con un módulo, si no recuerdas, el ham 66 de 45. em, Em, y, y son módulos ya con una medida estándar, ¿sí? Son medidas estándares que se están manejando. Sabemos que hay módulos grandes, pero estos son ya con una proyección estándar y en convención, digamos que en convención con otros fabricantes. Adelante. Métodos de fijación. Normalmente, los métodos de fijación aplicados en generación distribuida y en comercial industrial son por medio de clamps, ¿sí? El clamp, muy importante, muy eficiente, muy, digamos, muy leal a lo que es la instalación. Pero nosotros como fabricantes de módulos, hacemos ensayos en nuestro laboratorio para poder implementar la posición en la cual el clamp debe de ir instalado. Esto es para seguir y para poder apoyar los esfuerzos mecánicos que puede soportar el módulo. Si no se respetan estas directrices que están dentro de nuestros manuales, es una causa de eliminación de garantías. Torques, posiciones, tipos de anclaje, protecciones, puestas a tierra, porque muchas veces el mismo clamp tiene la virtud de hacer digamos, una continuidad, de romper el anodizado del aluminio, ¿sí? Para poder dar una continuidad, pero hay algunas que no. Entonces también ahí hay una falta. Hay que ver ese tema. En nuestro caso, la S representa la distancia del límite del marco hacia adentro, ¿sí? En este caso, el ejemplo es el montaje con soporte de fijaciones o rieles de montaje perpendiculares al lado largo del módulo, ¿vale? S es igual a un cuarto de L con una tolerancia de más o menos 5 centímetros, ¿sí? Si esto no se respeta el clamp no entra dentro de esta situación, ¿sí? Es causal de falta de garantía. La que sigue, por favor.
Todos preguntan esto, todos dicen esto, oye, ¿cuánto tengo que dejar? La verdad, el espacio entre módulos es de 1 centímetro. Y lo mínimo que tenemos recomendado de distancia a punto más bajo de la lámina. Si hay crestas, hay que medirlo desde la cresta baja, no de la alta. Y esto depende mucho del tipo de fijación y fabricante de estructura o de puntos de fijación en techos que ustedes utilicen. Nosotros ahí sí recomendamos mínimo 10 centímetros, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita haber un flujo de aire, una ventilación para evitar sobrecalentamiento del módulo, ¿sí? Y hay que tener algún tipo de pues, espacio para poder pues, revisar los MC4, los conectores QC4, MC4, PB. Ayer me dieron otro, es PB ZR202. O sea, hay que tener algún tipo de acceso, ¿sí? Entonces, en uno, el espacio mínimo es forzoso. Eso no hay discusión, ¿sí? Siempre debe haber 1 centímetro mínimo entre módulo en la parte larga y en la parte baja o corta del módulo. La otra es, nosotros recomendamos 10 centímetros, dependiendo de la estructura que use. Adelante. Herramientas adecuadas para la instalación. Creo que la más importante o las más importantes son llaves con protección de plástica, clemeros, llaves de fijación forradas. ¿Por qué? Porque están trabajando con equipo eléctrico. Un módulo expuesto es un módulo energizado. Si no se respeta esto, puede haber un toquecito bastante fuerte por parte del módulo o una electrocución, una fatalidad. Y el torquímetro, súper importante, ¿sí? El poder revisar que yo tengo el torque deseado para poder fijar los módulos. Nosotros tenemos un rango, y está dentro de nuestro manual, si no me recuerdo, es de 12 a 16 Newton metro cuadrado, ¿sí? Para clamps. Y el de tornillo, pues depende del tipo de tornillo, pero estamos manejando entre igual 12 a 18 o 12 a 16, no recuerdo muy bien, pero hay que aplicarlo. Si no se aplica este torque, y por ejemplo yo voy a hacer una revisión a la instalación y no encuentro este torque, es una causante de eliminación de garantías. Adelante, por favor. Sistemas este tipo de anclaje por balastras o balastros, pues suele ser muy común en lugares donde no hay mucho viento, ¿sí? Pero la situación es que representa mucha revisión constante para la mantención de estos balastros, ¿vale? Hay que tener una superficie súper homogénea, y me refiero que no haya pendientes en las cuales hagan deformación de los balastros o de los soportes de este tipo de estructura, ¿vale? La que sigue, por favor. La inclinación y orientación del módulo, vital, es algo súper vital. Hay veces que instalan, como la diapositiva anterior, este y oeste, en el cual pues tengo 3 horas aprovechando mitad del sistema y 3 horas en la segunda mitad. Pero hay veces que he visto que el mismo módulo está orientado hacia el norte y eso no es correcto, ¿vale? Hay que tener una correcta instalación, respetar el azimut que se está dando con respecto al eje del sur para poder tener una correcta orientación y poder percibir perpendicularmente los rayos del sol y poder tener la mayor generación dentro del módulo. El módulo no hace magia por sí solo, ¿sí? El módulo tiene que ser correctamente instalado para que tenga una correcta funcionalidad, ¿sí? El instalador es responsable de la instalación que está usando,
tanto eléctricamente como mecánicamente, como de funcionalidad. Y este es uno de los puntos más importantes. El que sigue, por favor. Precauciones al momento de realizar la instalación de los módulos. Nosotros tenemos huracanes y no es que nos llegue hasta acá el viento, nos llegan las lluvias, terremotos, es zona sísmica en algunas partes de la República, fuertes vientos, eso lo sufrimos en muchos lados de la República. Elementos de protección personal, he visto instaladores que se suben con tenis y se terminan lastimando los pies porque les cayó un módulo en el pie. Tormentas eléctricas, súper importante, tanto para el equipo tener todo el sistema equipotencializado y tener las puestas a tierras correctas, como el que no se esté trabajando mientras haya una situación de tormenta eléctrica. Tsunamis, lo escuchamos hace poquito, esto puede llegar a ser problemas en instalaciones en costa, hay que tener cuidado. Lluvias, creo que nos han atacado los últimos 2 meses fuertísimas y puede haber una situación ahí. Altura de la instalación, hay que saber y tener las normas y los permisos correctos para poder hacer este tipo de instalaciones. A la que sigue, por favor. Como les digo, el uso de abrazaderas, aquí viene especificado todo el torque que debemos, y mira, aquí me equivoqué, lo confundí con clamps, que es la primero, las abrazaderas, tenemos un torque de 18 a 24 Newton metro. Obviamente nosotros lo recomendamos. El que debe de dar el valor específico es el fabricante de la estructura, respetando este rango. ¿Sí? Y respetando la posición de pisada que debe de tener el clamp sobre el módulo. He visto instalaciones que respetan más la distancia entre crestas de la lámina que lo que nosotros recomendamos. Eso es una falta y eso es una eliminación de garantía. Uso de orificios de montaje. El módulo tiene diferentes distancias de anclajes por medio mecánico por medio de un tornillo, ¿vale? Entonces hay que saber bien en dónde y cómo, en cuáles van a ir instalados para poder soportar los vientos que pueden batir el módulo, ¿vale? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es identificar qué voy a usar, cómo lo voy a usar y qué dice el manual del módulo, ¿vale? La que sigue, por favor. Ca- eh, Como se los comento, no, esto es sacado del manual directo de JA Solar. ¿Dónde lo voy a utilizar? ¿Qué tipo de instalación voy a utilizar? ¿Va a ser perpendicular? ¿Va a ser paralela? ¿Va a ser con fijación por medio de tornillo? ¿Va a ser por medio de abrazadera? ¿Qué voy a utilizar? Tengo que seguir estas partes, estas instrucciones para validar garantías. Si no se siguen, la garantía se invalida, ¿vale? La que sigue, porfa. Esta tabla está ahí sacada de nuestro manual. Creo que en una de las diapositivas hay un QR, la voy a dejar un rato, un poquito más, para que puedan ustedes identificar y puedan descargar los manuales de instalación del módulo de JA. Siguiendo estas reglas, ustedes están respetando todas las garantías que nosotros les podamos brindar. Al momento de que su servidor vaya a hacer la inspección y no vea estas situaciones, yo ya no podría dar garantías sobre el módulo. Adelante. Recomendaciones finales. Perdón. Inspección final. Hay que verificar toda la instalación. Desde mi punto de interconexión en el medidor, si es DG, hasta el módulo final. Strings, protecciones, corridas, hay que hacerlo todo, pruebas de rendimiento. Hay que ver si todo el sistema está funcionando correctamente y me está brindando conforme la irradiación. Vuelvo a lo mismo. El módulo no produce los watts si el sol no le está pegando con una intensidad. Normalmente todos los módulos están en la ficha técnica aprobados a STCs, condiciones estándar.
25 grados, 1000 watts metro cuadrado, todo eso. Las condiciones en el medio ambiente no son las mismas que en laboratorio. Hay veces que son más, hay veces que son menos. No le pidamos al módulo generar si no tiene la fuente. El módulo funciona conforme a lo que se esté alimentando. Tiende a tener muchas ventajas de poder, oye, a baja irradiación, mayor producción, ¿sí? Por cuestiones internas del módulo, por la tecnología que se maneja. Pero no le pidamos, como dicen, peras al olmo cuando no hay situación de irradiación, ¿vale? Documentación, hay que entregar toda la documentación al cliente, hay que entregar manuales, hay que entregar dossier de operación y mantenimiento. Hay que darle mantenimiento a los módulos. Módulos sucios pueden generar puntos calientes en la acumulación. No puede haber buen rendimiento. Vuelvo a lo mismo. Hay que darle un mantenimiento a los módulos. Hay que estar con los módulos. Es nuestra fuente de generación. Capacitación al usuario. Cómo manejar este tipo de situaciones. Y vamos a seguir con la presentación para tomar este punto. Mantenimiento preventivo. Súper importante. Si no se lavan los módulos o no se limpian y hay una acumulación, puede estar al lado de una cementera, puede estar al lado de una industria, el ambiente es con mucho polvo. No le pidan al módulo generar si está tapado en polvo, ¿vale? Seguridad, todo lo que comenté, EPPs, ver que no esté algo ahí tirado en la instalación donde uno se pueda tropezar, que los cables estén correctamente colocados, que se tengan las protecciones en cada uno de los circuitos que se están implementando. Hay que tener mucha seguridad, estamos trabajando con electricidad. Adelante. Buenas prácticas de instalación y operación en mantenimiento, súper importantes. Por favor, escaneen los que gusten el QR. Ahí vienen todos nuestros manuales. Esos manuales a ustedes les van a brindar seguridad sobre el producto que nosotros vendemos. El faltar en alguna de las situaciones en estos manuales es representación a no poder brindarles la garantía que ustedes requieren. Déjalo ahí un minutillo. Porque, sí, porque hay unos que supuestamente hay. Si quieres, ya cámbiale para seguir. Pues queda poquito tiempo. Muchos de ustedes, seguramente hay varias personas que hacen instalaciones de comercial industrial y piden cajas completas, pallets completos. Hay que tener una buena manipulación de los módulos, ¿sí? Si no se tienen y luego vienen reclamos es que apareció roto, tenemos la experiencia de identificar qué rotura es accidental y qué rotura fue por falta de atención. Entonces, hay que tener muy bien visto cómo se maneja el módulo, desde su extracción de la caja hasta la instalación, ¿sí? No arrastrarlos, no golpearlos, manejarlos con 2 personas. La que sigue, por favor. El correcto almacenaje de los módulos. Esto puede causar deterioro en el funcionamiento, ¿sí? Puede causar roturas, puede causar mermas. Entonces, si no se maneja correctamente el acopio o la mantención de los módulos cuando están guardados, puede provocarle situación. Y esto es causa de eliminación de garantía. Adelante. La manipula, o sea, sabemos que hay módulos chicos, pero ni un módulo pequeño lo debe de manipular una persona, ¿sí? El ponérselo en la cabeza puede generarle microfisuras en la parte central. El jalarlo con el pie para levantarlo le puede causar un daño al marco, ¿sí? O olvídense del módulo.
que la persona salga lastimada. Y una persona lastimada en una instalación sale más cara que romper un módulo. No solamente nos enfoquemos, no solamente nos enfoquemos en el módulo, enfoquémonos en la seguridad del instalador. La que sigue, por favor. La caja trae 4 niveles de cincho, ¿sí? Aquí está prohibido desempacar el paquete al aire libre cuando esté lloviendo, ¿sí? Si se llega a ablandar el cartón o se llega a romper un fleje o algo, el mismo bundle se va a venir encima y puede lastimar a alguien. Y en secundario, pues uno o varios módulos saldrán dañados. Los operadores deben tener precaución en días con viento. El módulo es una veleta. No sé si alguien haya tenido una experiencia de veleta y de repente pum el aire y se lleva al instalador. Volvemos a lo mismo, seguridad al instalador. El equipo se puede renovar, pueden comprar otro, pero al instalador no. Se recomienda no mover los módulos del paquete a menos que sea necesario, ¿sí? Si se tiene que dividir, hay que acostar los módulos, no ponerlos en la misma posición de como vienen en los pallets. Siempre hay que acostar los módulos para darle una mejor estabilidad al paquete que vayan a desenvolver, ¿vale? Se recomienda no mover los módulos del paquete a menos que sea... El suelo del área de desempaque debe de estar estable. ¿Sí? Si no hay homogeneidad o sea, si no es un piso estable, puede generar que el paquete se rompa o el mismo pallet se rompa. Es obligatorio usar guantes durante todo el proceso de desempaque, ¿sí? Y evitar dejar huellas en la superficie del vidrio. Se recomienda guantes de algodón, ¿sí? ¿Por qué? Porque la grasa es un factor digamos, de suciedad. Hay muchos factores de suciedad. El soiling es algo inherente a los módulos. No solamente hay un tipo de soiling, hay varios. Y esa situación ya lo veremos en otro webinar. La que sigue, por favor. El desembalaje debe de ser controlado. Si no es controlado y no es respetado, desde ese momento estamos teniendo una falla y una evasión en las garantías que podemos brindar. La que sigue, por favor. Mínimo 2 personas al movimiento de un módulo. Mi regla de oro y la que siempre he manejado, 4 manos sobre el módulo. Mínimo, mínimo. ¿Sí? No, un operario no puede manejar módulos ahorita de este tamaño, de 1134 por 2832, no, 2382, o sea, no podemos, no se puede con una persona. Y los cables, las cajas de combinación, las cajas de diodo y el marco no son agarraderas, son situaciones de soporte. Hay que saber manejar un módulo para evitar que se pueda llegar a dañar ese tipo de equipos o de conexiones dentro del módulo. La que sigue, por favor. Vienen módulos grandes, módulos que ya vienen en vertical. Hay que tener mucho más cuidado con este tipo de módulos. Son más grandes, más pesados y con un riesgo mayor. La que sigue, por favor. En este caso, al moverlo pueden ser 2 personas. Se recomiendan entre 4 y 5 personas dentro del equipo o 7 personas dentro del equipo que esté haciendo esta maniobra. Si no se tiene el equipo suficiente, puede haber situación de daño al operador y daño al equipo. La que sigue, por favor. Almacenamiento temporal después de desempeño. Por favor, esto es vital. Primero coloque la cubierta del embalaje sobre el pallet. El pallet lo tienen que revisar primero y ver que esté en buenas condiciones para soportar el peso de lo que se le va a poner encima. A continuación coloque el primer módulo dentro de la cubierta con la cara de vidrio hacia arriba. Luego apile los módulos restantes sobre con la cara de vidrio hacia abajo. Esta es una recomendación. Yo manejo otra variante.
¿sí? El primero cara arriba, el segundo cara abajo, el tercero cara arriba y así. O sea, teniéndolos, irlos. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando mayor protección a la cara frontal poniéndolos cara a cara y tengo un mayor espacio poniendo, entre módulos con la parte trasera para proteger los conectores, ¿sí? No apilar más de 20 piezas, ¿sí? Lo recomendado es hasta 15 o 16, dejarlo en par para que el módulo de hasta arriba quede protegido y la cara frontal no quede expuesta, ¿vale? La que sigue, por favor. Uso de materiales, bueno, buenas prácticas en limpieza, súper importante. ¿Sí? Hay que usar materiales suaves, hay que usar materiales o compuestos o líquidos certificados, ¿sí? Si los hay que buscarlos. Si no se encuentran, jabón de trastes, jabón de diluido, ¿sí? No usar cloros, no usar ácidos, no usar corrosivos. ¿Por qué? Porque puede afectar el encapsulado del módulo, ¿sí? Y eso invalida las garantías. Siempre hay que estar bien fijados en qué son. Oye, conocí una marca de robot que va sobre el módulo. Hay que certificarlo, hay que ver que el peso, las llantas, el cepillo, todo lo que vaya a limpiar el módulo no le vaya a causar microfisuras. La microfisura es un defecto que no se ve al ojo. Se tiene que mandar a hacer y es cara. La que sigue, por favor. Si tienen instalaciones en lugares con maleza, eviten usar mosquitos. En un proyecto en el que estuve, fueron 9,000 módulos los que se rompieron o rompieron por el mal uso o aplicación de métodos de desbroce y pues ahí hay un culpable y tiene que pagarlos. Hay que saber ver y cómo hacer este desbroce. Si no se hace, por ejemplo, en distribuida, hay que ver que no haya árboles, ¿sí? Cerca con ramas grandes, que una les produzca sombra y dos, por una tormenta, pueda romperse esa rama, caer sobre los módulos y hay que cambiarlo todo. La que sigue, por favor. Eh, la puesta a tierra, súper importante. Si no se tiene esto visto de la puesta a tierra y llego yo a hacer la inspección, no hay validación de garantía. Esto viene dentro de nuestro manual y hay que seguir certificaciones locales como lo que describe la NOM 001 del capítulo 1, artículo 250, construcciones de sistemas de puesta a tierra. Hay que seguir la norma, hay que seguir las reglas. Si no se siguen las reglas del juego, no hay garantías. La que sigue, por favor. Lo que estábamos hablando anteriormente, lo del factor del albedo, depende mucho del tipo de terreno que se esté aplicando el sistema fotovoltaico. Entonces, ahí sí ya depende mucho de cómo es la irradiación difusa que se tenga en el ambiente. Las curvas IB, bueno, ya es una prueba que se tiene que hacer. Normal, no sé si en generación distribuida, desconozco mucho si los instaladores generan esto al momento de interconexionar. Pero lo que sí me atañe mucho es el tipo de interconexionado, el número de módulos que se estén interconexionando. Yo no recomiendo que más de 6 o 8 módulos, máximo 8 módulos, sean conexionados en serie, como en daisy chain, positivo, negativo, positivo, negativo. Termino con el positivo y saco un cable muy largo, ¿sí? Normalmente por norma, más de 3 metros de un home run cada uno debe de tener su protección, ¿vale? En DC. La mejor forma de interconexionar strings mayores a 6, 8 módulos es el método Leapfrog.
el utilizar el cable largo, el poder tener una homogeneidad en el flujo de energía que se esté recepcionando por el módulo y de ahí tener ya una situación de mayor control a las salidas de la polaridad. Obviamente, igual aquí se recomienda en cada polo tener una protección. La que sigue, por favor. Súper importante cómo está constituido y qué herramientas utilizar para el desconexionado de módulos. Hay veces que lo hacen con los guantes, con cinchos, con herramientas fabricadas en sitio. Esto puede dañar el MC4 y ahí también hay una situación de invalidación de garantías. La que sigue, por favor. ¿Cómo desconectarlos? ¿Qué herramientas hay que utilizar? ¿Cómo hay que utilizarlas? Si no se sabe o no se tiene la experiencia, hay que preguntar, hay que capacitarse. Estamos nosotros para capacitarlos y estamos nosotros para darles y brindarles esa información. La que sigue, por favor. Ya para terminar, este es el portafolio que manejamos de nuestros productos a la fecha con Excel. Creo que ya hasta 640 tenemos con ellos. Falta ahí integrarlo. Pero estas son las dimensiones, ¿vale? Lo que tenemos en puerto, bueno, lo que tenemos manejados con Excel, lo que sigue. Estas son nuestras redes sociales, los invitamos a seguirnos. Y en la última diapositiva están la información de cada uno de nosotros, tanto de Hugo como la mía. Cualquier situación, duda, cuestión, estamos para servirles. Yo estoy aquí en México, en la Ciudad de México, pero me pueden localizar vía correo o vía WhatsApp. Muy bien, gracias Pablo. Daniel, pues creo que traemos por ahí, no sé si algunos minutos o ya vamos a cerrar por aquí el evento. No, vamos a tomarnos unos minutos para responder porque tenemos varias dudas. No sé si al menos me puedas ayudar a regresar a la presentación con sus datos de contacto. Claro, Sí, es que, bueno, hay algunas dudas que son muy particulares. En este caso, creo que los invitamos a ya sea que se pongan en contacto directo con Pablo para revisar su caso particular y, por ejemplo, están pidiendo un ejercicio con un módulo en específico. Entonces, esto ya en contacto directo con Pablo lo pueden revisar sin ningún problema. ok, vale, perfecto. Sí, ahí están nuestros datos de contacto. Pablo recibe contactos de todo tipo de proyectos. ¿Por ahí tienes alguna pregunta que quieres responder, Pablo, ahorita? Estás en mudo, ¿eh? Estás en mudo. Perdón, Jesús Juárez. No hay ningún tema si lo usas como tipo pérgola. Los focos que le pongas abajo durante la noche habrá generación, no les va a afectar en lo más mínimo. Entonces, no, ese no hay un tema. El ejemplo anterior de la potencia total de MFB con la ganancia de bifacial sería de 660. Depende del tipo de terreno en el que esté instalado y depende de la situación de reflexión que se tenga. No es asegurado. Toda la situación de generación va por la parte frontal. Hay que tener un cálculo dependiendo del tipo de materia reflectante. ¿Por qué se recomienda 1 centímetro de separación entre módulos? Por el coeficiente de expansión térmica que tiene el marco, ¿vale? Puede que sea dependiendo del ambiente y de la temperatura, ahí pero se recomienda siempre tener eso. Módulos pegados al momento de expandirse puede generar una rotura de vidrio. Cada cuando se recomienda el mantenimiento depende del lugar. Yo te puedo decir que he visto lugares que lo hacen diario y hay lugares que lo hacen cada mes. Depende de lo que se esté exponiendo en el soiling. Hay que estar visualizando el sistema fotovoltaico, ¿va? El QR, perdón, el QR me parece como deshabilitado. Hay que volverlo a habilitar. Perdón, discúlpenme. El ISC de los mundos ahora son mayores de 6 amperes. No todos los inversores actuales soportan la corriente. ¿Qué se puede hacer además de buscar otro inversor? Hacer un cálculo de módulos por string.
ahí dependiendo mucho del tipo, de la temperatura del ambiente, de ahí se pudiese hacer. Requiero bajar los manuales, por favor, el QR. Ah, pues por favor, ahí sí, ahorita sí, si no los pasamos, ¿no? Daniel, te pediría ahí ayuda. Para Sí, sin criterios de problema. selección de inversor, ¿se debe considerar la ganancia de ISC bifacial? Sí, pero depende del terreno, depende de la refractancia. Ahí sí se necesita un valor específico del albedo del lugar, ¿sí? Para no afectar ¿cómo se llama? El VOC del seriado de módulos. Para criterios de selección de inversor se debe considerar esa ya la contesté. Jorge Vargas. Para aterrizar los paneles solares, ¿es suficiente aterrizado bien el riel con los clamps adecuados esté bien o es necesario que hablar directamente? Hay que hacer una prueba de continuidad ya que se tiene el clamp fijado y si tiene dientes. Hay que hacer una prueba de continuidad. Hay que ver si hay continuidad hasta el punto de tierra que tú tengas en la instalación, si estás utilizando y esto es muy importante. Hay veces que usan la lámina del techo como continuidad, como medio de continuidad de tierra, y eso no se debe de hacer. Hay que romper el anodizado y que los puntos de fijación, ¿sí? Tengan una salida de un cable para la puesta a tierra. ¿Vale? Sobre estructuras certificadas de reciben paneles no se habló, los verificadores civiles la piden. ¿Qué recomiendan? Sobre estructuras certificadas. Pues es que nosotros en la estructura fija, pues no somos fabricantes y ahí lo tendrías que revisar con el fabricante perdón, es que tengo una abeja aquí metida en donde estoy, disculpen. Hay que ver eso. ¿Qué distancia entre el foot y pata trasera, debe de respetar? Generalmente usamos 20 centímetros L y como en la pata trasera. Eso está perfecto. O sea, con que tenga del punto más bajo de donde lo vas a instalar hacia arriba 10 centímetros, no hay ningún problema. En los tipos de instalación no vi el tipo pérgola para estos módulos de mayor tamaño. ¿Se recomienda? No. Los módulos de 700 son muy grandes, hay que verificar la estructura, el tipo de viento que está. Cuando se usan tipo pérgola están muy expuestos, entonces puede que uses más puntos de fijación, pero no lo recomendaría mucho. Es mejor tener de los estándar varios. Hay una pregunta muy grande, no, había una pregunta muy grande esta. Sí, Henry Martínez Espinosa, si en práctica, no laboratorio, como considera la ficha técnica, el valor adicional no excede el 5%, y eso considerando condiciones de un techo elevado y reflectivo, ¿por qué hacer el cambio? Al final del día no es mucha la diferencia, pero la afección sí, mayor IMP, pues sí. Clipping, obviamente, bueno, no tanto el clipping, sino por el valor de VOC que acepta el inversor, mayor peso por el cristal adicional y lo peor del caso, cuando un módulo se requiere cambiar por daño, es 1000 veces más difícil encontrar el mismo módulo bifacial que uno monofacial. Difiero ahí porque la tecnología va a bifacial que monofacial. Cuando es monofacial, pues sí, son más viejitos, tienen menos, ya no se hacen tanto. Entonces ahí sí hay que tener una situación de reingeniería del sistema, ¿no? No entendí muy bien esa pregunta, pero sí hay que tener consideraciones diferentes. ¿Alguna otra pregunta? mm, de momento ahorita ya no tenemos preguntas. Igual ahorita por el chat les mandé el correo de marketing. Ahí pueden solicitarnos los manuales que necesiten o igual la presentación si la requieren. Y ya yo se las estoy compartiendo en el transcurso de la semana. Perfecto, pues listo. Muchísimas gracias por su atención. De verdad agradecemos a Excel por este espacio que tiene con ustedes. Cualquier duda, como decimos, aquí están nuestros datos y estamos para servirles. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos por estar presentes. Claro que sí. Igual nada más un pequeño comercial. A los que estén por el área de Chihuahua o cercanías, el día 14 vamos a tener un Excel Academy por allá. Y nos va a acompañar obviamente J Solar. Entonces los estamos esperando igual si gustan acompañarnos. Ah,
Entonces a todos que tengan un excelente día. Feliz continuación de la semana. Nos vemos. Hasta luego.